Bienvenidos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del que poco se habla y que muchas personas padecen esta situación, el duelo por divorcio. Nos acompaña el día de hoy Ileana Mayorga, empresaria y amiga. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Blanquita, por invitarme a tu espacio, que sé que ha ayudado a mucha gente. Cuéntame tu historia, específicamente este duelo que viviste tú por divorcio. ¿Cuántos años duraste casada? Mira, yo duré 15 años casada, pero tuve un noviazgo muy largo de 5 años. Entonces, para el día que yo me separé y luego divorcié, yo decía, tengo la mitad de mi vida o más de la mitad de mi vida con mi ex esposo. Y sí, pues sí fue un golpe muy duro, porque aparte yo había tenido la fortuna como de tener una familia muy unida, unos papás que hasta la fecha son muy unidos, y como que siempre con esta idea de hacer todo conforme las reglas, de que estudias, vas a la universidad y tienes el novio, pero no te casas hasta que tienes ingresos bien, o sea, como todo con el deber ser. Entonces, simplemente el tomar la decisión de divorciarme para mí, o nada más de pensarlo, para mí era muy difícil porque no iba con mis planes o con este proyecto de vida que hasta la fecha yo consideraba que me habían salido bien las cosas y que el proyecto de vida más importante no saliera, era así como difícil de aceptar. El haber vivido en esta familia normal, en este matrimonio para toda la vida, ¿te hizo de pronto desistir a la idea de la separación y divorcio? Sí, muchas veces. Ahorita ya pienso que por algo pasan las cosas y que todo pasa en el momento en el que tiene que pasar, pero sí, ya cuando empecé a tomar terapia después de esto y empecé a como a realmente ver todo lo que había sucedido en mi matrimonio, me di cuenta que me había tardado mucho en tomar la decisión por este miedo a no cumplir con las reglas o con las expectativas. Un ejemplo que ahora me da risa, pero que en su tiempo es que, por ejemplo, cuando fallece mi abuelita, yo ya tenía tiempo pensando en la posibilidad de que a lo mejor mi matrimonio se iba a separar, y una de las primeras cosas que pensé fue, bueno, ya es como una persona menos a las que le tengo que decir que fracasé en mi proyecto de vida. O sea, mi abuelita no se va a sentir avergonzada de mí porque me voy a divorciar, ¿no? Y aparte, también una educación católica. Entonces cuando tú te casas por la iglesia te dicen en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Mi ex esposo tenía diagnosticado depresión crónica, aparte de un tema ahí de alcoholismo. Entonces yo también decía, está enfermo, ¿cómo lo voy a dejar si está enfermo? Ya con el tiempo aprendí que tú no puedes ayudar a una persona enferma si no se quiere ayudar, y que tampoco veniste a este mundo a sufrir solo por esta contrato u obligación de ayudar a alguien. Pero sí fueron, yo creo que unos 7, 8 años en los que sabía yo que podía haber esa posibilidad y la postergaba y luchaba porque no, y seguía intentándolo con tal de cumplir con las cosas como yo pensaba que se tenían que cumplir. O sea, que con las cosas que se tenían que hacer bien. O sea, la mitad de tu matrimonio prácticamente estuviste pensando en, esto no está funcionando. Esto está mal. O sea, sí, la mitad de mi matrimonio, no te voy a decir que desde el noviazgo, no. O sea, porque alguna vez también mi papá, por ejemplo, me preguntó, ¿tú sabías que te casabas con una persona enferma? Y yo, sí, pero no mides hasta qué punto, o no mides en qué momento se te va a salir de control. Pero sí, más de la mitad de mi matrimonio yo supe que estaba mal, que había algo mal. Yo sabía que no era vida como estábamos, pero siempre hacía un esfuerzo porque las cosas estuvieran bien, porque mis hijas estuvieran bien. En una de esas temporadas que estuvimos, que las cosas estaban tranquilas, fue cuando decidimos tener a nuestra segunda hija. Y luego ahora digo, qué bueno, ¿no? Porque si algo me dejó bien ese matrimonio, pues obviamente son mis hijas. Pero sí, más de la mitad del matrimonio yo sabía que estaba mal, y obviamente las cosas se van haciendo cada vez más y más y más grandes. Para cuando yo me separo, pues ya había muchos problemas, ya llegamos a temas de violencia tanto verbal y un tanto física, y
Algo que yo siempre he dicho es, sí tuve el valor como de salir de esa relación tan tóxica y tan dañina, pero también lo que me dio valor fue cuando me di cuenta que mis hijas ya se estaban dando cuenta de todo, que no puedes tapar el sol con un dedo y que las niñas ya estaban sufriendo esa relación. El día que mis hijas vieron un pleito muy fuerte y que yo decidí pedirle que se fuera de la casa, recuerdo que la niña chiquita pues se quedó dormida llorando. Me acuerdo de sus caritas de estar bajando como a ver qué estaba pasando y yo decirles, no, pues súbanse, ahí voy, y no pasa nada. Entonces ya cuando él sale cuando logro que él se vaya de la casa, yo le dije a mi hija grande, obviamente estaba llorando, le dije, esto que acaba de pasar, nadie te lo puede hacer, ni tu mamá, ni tu papá, ni un novio, ni un entrenador, ni un tío, ni un amigo. Nadie puede pasar sobre de ti. Por eso papá no va a regresar a la casa. Y ella, chiquita, pero con mucha madurez, me dijo, sí, mami, lo entiendo. Entonces, a pesar de todo, yo me seguía sintiendo enamorada. Pero cuando él intentaba regresar, yo te lo juro que lo que pensaba era, ¿cómo le digo a mi hija que siempre sí se perdona esto? ¿Cómo le digo que siempre sí lo puedes dejar pasar? Entonces, después de años en una lucha interna de está bien el divorcio, no está bien, lo dejo, no lo dejo, porque lo voy a abandonar, enfermo, no, al final fue esto lo que me dio el valor y lo que me dijo, esto ya no lo puedes pasar aquí nomás. Y fíjate, bueno, a todas las personas que estuvimos, que convivíamos con ustedes, su círculo de amigos nos sorprendía mucho cuando nos contaste al final este quiebre, porque en apariencia eran la pareja perfecta, eran la pareja feliz, eran la pareja que no nos pasaba por la mente que existieran problemas de la puerta hacia adentro. Y ahora que lo cuentas, dices, ¿en qué momento viviste todo esto a puerta cerrada y dar una cara distinta ante el círculo, o al menos en estas convivencias en donde todo estaba bien? En general era en mi círculo. Mis papás supieron que había un conflicto en mi matrimonio, yo creo que unos 2 años antes de la separación, en uno de esos pleitos en los que yo de plano dije, ya no puedo más. Y recuerdo que llegué llorando a casa de mi mamá. Y obviamente pues para ella fue como, o sea, si son la pareja perfecta, ¿no? Como tú dices. Y lloré mucho con mi mamá, llegó mi papá, y me dijo, mamá, ¿quieres platicarle? Yo le platico, yo no puedo hablar, y le dije, tú platícale. Y subió mi papá en ese momento y me dijo, lo que tú decidas, siempre vamos a estar contigo. También sé lo que tengo, analiza bien las cosas, porque obviamente pues en una plática no puedes abarcar lo que ha pasado durante tantos años, ¿no? Me dijo, pero aquí estamos. Y en ese quiebre, digamos que sí algo pasó en el que decidimos como volver a intentarlo, ir a una terapia, ir a unos cursos, algo así. Pero fue la primera vez que alguien, que mis papás, por ejemplo, a pesar de ser una mujer muy unida a su familia, que los veía cada fin de semana, que pues papá trabajaba con nosotros en la oficina y que nadie sabía. Entonces también fue un proceso muy desgastante el estar viviendo esa situación, el estar sufriendo adentro de tu lugar seguro y querer darle al mundo, porque aparte yo decía, no era tanto por llevar las apariencias, sino porque, Dios, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Entonces yo decía, ¿por qué voy a mortificar a mis papás con mis problemas matrimoniales? ¿Por qué voy a mortificar a mi hermano o a sus papás? O sea, a la gente no le interesa o no tengo por qué llegar a preocupar a nadie. Ahora ya lo veo diferente, ahora veo como que uno está rodeado de círculos de apoyo y que puede pedir ayuda y que puede tener herramientas, pero en su momento yo decía eso de la ropa sucia se lava en casa y son problemas que yo tengo que afrontar y mis papás no tienen por qué sufrir por mi matrimonio. Y sí creo que está bien, pero creo que yo lo llevé a un extremo, el hecho de creer que yo podía resolver todas las cosas o que yo tenía que resolverlas, me llevó a un extremo en el que pues al final pues una mujer que ya me dejaba mucho manipular por lo que me decían, que después entendí que viví violencia emocional, y que aparte
también había retrasado esa decisión por este tema de cuando tú escuchas mucho algo te lo crees. Entonces que te digan, nadie te quiere más que yo, nadie te va a querer más que yo, nadie te va a aceptar porque, pues porque eres dominante, porque tienes un mal carácter, porque eres muy exigente. Entonces, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a aceptar? Nadie más que yo. Y te fregaste porque estás conmigo. Te lo dicen tanto. Y también yo tengo una relación muy cercana con mi hermano y me acuerdo que en ese tiempo también me separé un poco de él porque también eran estas frases de ni tu hermano te quiere, ya ni a tu hermano. Entonces, pareciera increíble, pero por fuera a lo mejor yo era una mujer muy segura, pero en el fondo sí pensaba eso, porque te lo repiten tantas veces que te lo crees. Y entonces eso hace también que digas, híjole, ¿cómo no me voy a salir de aquí? ¿Cómo le voy a hacer si nadie me acepta, si a nadie le caigo bien, si nadie me quiere? ¿Cómo lo voy a hacer yo sola? Uh-huh. Ahora entiendo, pues que no, o sea, realmente yo tenía toda la capacidad y la fuerza y todas las herramientas a la mano de hacerlo yo, pero estuve tantos años escuchando esas frases que... ¿Las creíste? Sí. Y agrégale este enamoramiento también. Claro. ¿No? La persona que me ama me lo está diciendo y lo creo, porque la persona que te ama generalmente pues no te hace daño, eso es lo que creemos, ¿no? Eso es lo que creemos, y aparte también para mí era un tema de... Fíjate, después de años de recapacitarlo, creo que hay personas que tú conoces y que dices, es que me dejé llevar y la persona no era así. Entonces me equivoqué al juzgarlo y por eso me dio esta decepción. Pero yo a la fecha sigo pensando y digo, realmente yo siento como que me casé con una persona y me divorcié de otra. O sea, hubo algo en el camino, en el proceso, dentro de su enfermedad, que sí hizo que fuera una persona totalmente distinta. Entonces, para mí era muy difícil separar la persona de la cual me había yo enamorado y con la cual había vivido cosas muy bonitas y que había pensado que era el amor para toda mi vida, y la persona con la que estaba viviendo y que me estaba lastimando y que al final estaba lastimando a mis hijas también, que era pues lo más importante y lo más preciado para mí, que hasta la fecha lo es. Y también lo entendí, ese día fue como un día de mucha claridad, o sea, obviamente fue un día negro, pero a la vez yo lo veo como un día de mucha claridad, porque también hubo una frase que él me dijo, me dijo, la vida no es color de rosa. A ti te hicieron creer que la vida es color de rosa, pero no lo es. La vida es jodida. Y como te casaste conmigo, pues te jodiste. Y como ellas dos son mis hijas, se jodieron. Y en ese momento fue cuando yo dije, no. A lo mejor podrás lastimarme a mí, pero a mis hijas ya no. Uh-huh. Y entonces, justo en ese momento le dije, contigo, sin ti o a pesar de ti, yo les voy a dar a mis hijas la mejor vida que pueda. La mejor vida, si es color de rosa, qué bueno que se las pueda dar. Pero no es como tú dices. Yo se las voy a dar. Y te pido que te vayas de la casa. Y ahí se viene otra discusión y todo, pero ese fue el momento en el que por fin entendí que no estaba bien que estuviéramos allá adentro. Uh-huh. Y que nos estaba destruyendo. Primero me estaba destruyendo a mí, y que al final no solamente me iba a destruir a mí, que iba a destruir a mis hijas. Y no te estoy hablando que viviéramos pobreza, que viviéramos golpes diarios, porque él era un padre muy presente. Él era un padre que iba por las niñas, que jugaba con ellas, que las llevaba al parque, que las llevaba, o sea, también por eso era como complicado, ¿no? Porque era un papá que siempre estaba con las niñas y les estaba poniendo atención. Por eso después fue duro para las niñas también. O sea, no te estoy hablando de una situación dramática de un papá aquí que viene y golpea y... No, o sea, pero sí era una situación que nos estaba destruyendo. Y por lo mismo de que se va viendo bajito, 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 no lo percibes, uh-huh. No te das cuenta. Es como la metáfora esta de la rana que pones en agua y vas calentando el agua hasta que se quema. Así siento que puedes llegar a estar en algún problema de la vida, porque van aumentando y no te das cuenta en qué momento llegas a ese nivel de destrucción.
Claro, y es que normalizamos estas relaciones pasivo-agresivas, en donde es jugando, en donde es sin querer, en donde, ay, es que está enfermo, es que es la depresión, no es él, es la depresión la que está hablando, es el alcoholismo la que está hablando, pero eso también nos lleva a ir permitiendo muchas más acciones que a la larga, pues afortunadamente tú pudiste salir, pero hay mujeres que no logran salir de esa escala de violencia que va aumentando y que tristemente terminan pues no saliendo vivas de esa relación. Sí, y que la verdad es que solemos catalogar o pensar en la violencia como un golpe, como una cachetada, como un empujón. Yo recibí un empujón, pero después me di cuenta que todo lo demás que había vivido eh, fue violencia y que la permití durante muchos años. Y lo peor del caso es que llegas a enrolarte tanto en esta relación tan tóxica y pasivo-agresiva que tú también generas violencia. Uh-huh. Entonces, cuando ya te sometes a terapia y a un proceso de aceptar, de perdonar y de perdonarte, bueno, yo también hice muchas cosas malas. Yo también me intoxiqué de esta parte, yo también ofendí, yo también agredí, yo también hice, obviamente en un sistema como un mecanismo de defensa, pero yo también participé, yo también lo hice. Uh-huh. Y yo les estaba enseñando a mis hijas que esa era la manera de resolver problemas cuando pues no lo es y al final me estaba dañando a mí misma. Después leí que hay que salir de una relación tóxica tiene que ver también con procesos del cerebro en el cual tú te haces como un tipo de adicción a lo que te genera el que una persona sí te quiera en un momento y luego te rechace en otra. Pero desconocemos tanto de la salud emocional que alguna vez un amigo me decía, es que no te puedo creer que una mujer como tú, preparada, con una familia que la apoya, una mujer que se considera exitosa profesionalmente, haya pasado por eso, como un programa así de Mujer Casos de la Vida Real o La Rosa de Guadalupe. Yo pues, no, sí pasé por eso, o sea, con todo y que tengo el amor de mi familia, con todo y que siempre he tenido amigos y gente que me rodea y me apoya, pasé por eso en muchos años, o sea, no poquito tiempo, muchos años, por creencias, por ideologías, por exigencia a mí misma y pues también por aferrarse, ¿no? ¿Por qué no? Por aferrarse a algo, al cuadro perfecto. Ahorita ya entiendo que mi familia son mis hijas y yo, el cuadro perfecto somos mis hijas y yo. Y no tenía que ser papá, mamá e hijas, pero para mí fue difícil aceptarlo. Ahorita sí las veo y veo las tres que estamos muy contentas y muy felices y todo. Digo, este es mi cuadro perfecto, esta es mi foto perfecta, pero no lo sabía y me tardé mucho tiempo en entenderlo y gracias a Dios pude salir, pero sé que hay mujeres que no salen. Uh-huh. Y yo agradezco porque tuve las herramientas desde poder ir a terapia, pagar una terapia, pagar la terapia para mis hijas y tener gente a la mano que, bueno, en su momento que hablaba yo contigo, pues éramos compañeras de trabajo y no podías atenderme así tal cual, pero sí un coacheo que hubo también ahí, hubo un taller que tomé para duelo de gente específicamente divorciada, o sea, fueron muchas cosas y agarrarte de esas herramientas y aceptar que no estás sola y que no puedes tú sola con todo, uh-huh. Que tienes un círculo de apoyo y que no tiene nada de malo si lo agarras y te soportas de eso. Uh-huh. Y sobre todo enseñar también a mis hijas, que en este caso pues siguen mi ejemplo y todo, enseñarles que no tiene nada de malo pedir ayuda tampoco, uh-huh. Y que no tiene nada de malo aceptar que las cosas no salieron como tú las planeabas, uh-huh. Y que eso no define tu vida, porque en algún momento pensé que eso estaba definiendo mi vida. ¿En algún momento pensaste que era un fracaso el divorcio? Sí. De hecho, yo creo que fue el primer tema que tuve que trabajar. Y que por eso yo no me quería divorciar. O sea, porque te digo, siempre había sido con el deber ser. Vas, estudias y consigues trabajo y ahorras y te compras un carro. O sea, siempre era así como el caminito que yo veía que me habían marcado y que entonces yo lo había seguido. Y
Y cuando te casas, o por lo menos en mi experiencia, es como tu proyecto de vida más importante. Es donde vas a basar tu vida, tus metas, tu felicidad. Tienes metas en común, que si te compras una casa, que si quieres viajar, que si quieres formar una familia con hijos. Entonces, para mí era el proyecto de vida más importante que tenía. Y el proyecto de vida más importante se cayó, no funcionó, se derrumbó. Entonces, uno de los primeros temas que tuve que trabajar, aparte de saber cómo reaccionar para sacar adelante a mis hijas de la depresión en la que también estaban, fue eso, o sea, entender que no era un fracaso que me fuera a definir para sí, o sea, no fuera a definir mi vida, que ser esposa no era mi único papel o mi único proyecto de vida. O sea, que hay una Ileana mamá, una Ileana empresaria, una Ileana hija, y que si el ser esposa no salió bien, no quiere decir que todo lo que había yo hecho estaba mal. Y que iba a ser Ileana una mejor persona si se salía de algo que la estaba mal lastimando, así se quedaba en esa relación. Me tardé mucho y te digo, y creo que aparte de por toda esta exigencia, también con la esperanza de volver a ver en esa persona con la que fuimos a 5 años novios, con la que me casé, con la que realmente tenía una buena relación. Por eso fue fácil construir una imagen perfecta ante el público, porque como sí lo había sido, y como él había sido un buen hombre, un buen papá, un buen esposo, fue muy fácil, o sea, porque la gente ya lo conocía. Entonces yo simplemente empecé a esconder lo que sucedía. Digamos que el personaje o el papel él ya lo había hecho, él ya lo había construido, a la gente ya lo había conocido. Entonces no fue nada difícil que todo el mundo pensara que éramos la familia perfecta. Y que el momento del divorcio la mala fue Ileana. Ajá, sí. ¿Cómo se atrevió Ileana? Sí, porque al final, bueno, pues soy una mujer con un carácter fuerte. Obviamente siempre, desde el noviazgo, siempre se supo que yo tenía un carácter algo más dominante que él. Él era con un carácter muy tranquilo, una persona muy amable hasta la fecha, muy servicial, muy educado y que se llevaba bien con la mayoría de la gente que él conocía, ¿no? Entonces, y Leana, pues sí, soy una persona alegre, bromista, pero también tengo mi carácter. Y entonces, a los ojos del mundo era como, ay, pobre Juan, Ileana lo trae aquí. Pobrecito, Ileana lo trae aquí, Ileana lo trae aquí. Pobre hombre, lo que ha de hacer es batallar con esa mujer, con sus exigencias, todo. Y entonces, sí, efectivamente, cuando pasa, también me pareciera increíble que en el año en el que estamos o en el siglo en el que estamos, pero por ejemplo a mi gente del colegio me dejó de hablar. ¿Por qué? Porque pues, pobrecito del papá de las niñas, ¿no? ¿Quién sabe qué le habrá hecho? Ay, esta mala mujer. Ajá, para que se divorciaran. Y esta parte de, pues no quiero que mis hijas convivan. Entonces, no te voy a decir que todos, pero sí hubo un grupo que sí me dio la espalda y me retiraron la palabra porque yo había provocado el divorcio, yo lo había sacado de la casa, y pues nadie sabe realmente nada de eso, ¿no? Pero incluso, no sé, tíos que viven en otra ciudad, era así como, pero pobrecito Juanito, o sea, ¿qué pasó? Porque Ileana lo corrió. Al final, y en su familia también, o sea, al final yo digo, todo cae por su propio peso y muchas cosas sin que yo hiciera nada se supieron, y al final yo llevo una buena relación también con su familia, porque es la familia de mis hijas también, entonces no las puedo separar de su familia. Y al final, pero, o sea, obviamente sí tuvieron que pasar, no sé, mínimo 3 años para empezar a equilibrar como estas relaciones. Pero sí, obviamente la que quedó como a la mala al principio fui yo. Entonces era no nada más batallar con el hecho de extrañar a alguien, el hecho de estar sufriendo porque tu proyecto más importante de vida fracasó, el hecho de estar viendo que tus hijas están sufriendo
y lloran todo el tiempo y tienen un retroceso al grado de tener que bañarlas otra vez y vestirlas porque no querían hacer nada, al grado de llegar a cualquier lugar y dar explicaciones de por qué ella va sola y por qué no vas con la otra persona. Eh, entonces, ya se me fue como la idea que iba a decir, pero... Que fuiste la mala. Sí, o sea, fui la mala, estaba lidiando con todo eso y aparte con ser la mala de la historia. Uh-huh. O sea, y vienes cargando el nadie te quiere. Vienes cargando el ya ni a tu hermano le importas. Vienes cargando el a todo mundo le caes mal. Vienes cargando el nadie te soporta. Y luego tomo la decisión y quedo como la mala del cuento. Pues obviamente sí fue un súper shock. Pero también agradezco que así como hubo un círculo de personas que me voltearon la cara y que de plano me retiraron el habla, también hubo quien estuvo conmigo en la depresión, en el saber qué hacer. Recuerdo que había mañanas en las que no podía ni levantarme para llevar a las niñas a la escuela y llegaba mi hermano, mi cuñada, las peinaban, se llevaba mi cuñada a la escuela. En la oficina donde trabajábamos en ese entonces creo que me tardé 3 meses en decirles, porque primero era aceptar la vergüenza, que para mí en ese momento era una vergüenza, ¿no? Primero era aceptarlo y me acuerdo que las palabras de varios de ustedes eran, pues sí sabíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos qué. Te decía que hubo gente que, no sé, en la gimnasia, mi hija que era, hasta la fecha es gimnasta de alto rendimiento, entonces un círculo de amigos de ahí era llevar el lonche a la niña, estar al pendiente si no había que hacer pagos, si al otro día tenían competencia, porque tu mente, pues tienes que manejar tantas cosas que llega un momento en que se va o que no puede con todo. Mi mamá se fue a vivir conmigo como unas 2 o 3 semanas, yo creo, y mi papá ahí estaba, pero sí luchar con todo esto de repente y aparte ser la mala y aparte sentir que nadie te quiere y que todo lo hiciste mal y que por tu culpa todo fracasó, sí es un shock así como muy, muy fuerte que a nadie le deseo. Uh-huh. Y me pasa mucho que cuando yo sé que alguien o una familia está por tomar esa decisión, me duele. También estoy consciente de que nadie sabe lo que pasa en su casa más que los que viven ahí. Uh-huh. Y a veces ni siquiera los que viven ahí, a veces nada más el matrimonio. Uh-huh. Entonces sí soy mucho de, ok, tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes, pero también no creas que es el camino fácil. O sea, el camino de un divorcio a tener una familia reconstruida o reconstituida, a veces lo he visto como que agarré a las niñas y crucé por el infierno, o sea, pero las 3. Uh-huh. Y que hubo mucha gente que nos apoyó, que estuvo con nosotros, pero sí hace poco alguien me preguntó y yo decía, a lo mejor se podría escuchar muy exagerado porque tuve los medios, porque tenía familia, porque yo sé que hay mujeres que no tienen quien las apoye, hay mujeres que no tienen ya sus padres vivos, por ejemplo, uh-huh. que yo sí los tuve, hay mujeres que no tienen hermanos y mi hermano vivía a unas cuadras de mi casa y llegaba rápido, mujeres que a lo mejor no tienen amigas así que... Entonces, podría escucharse exagerado porque al final de cuentas yo tuve mucha ayuda y muchas herramientas, pero así, literal, lo veo. Agarré a las 2 niñas y cruzamos ese camino. Uh-huh. Me acuerdo que mi hija mayor, en una ocasión que la chiquita lloraba y lloraba y lloraba, que ahí me explicaron que lo que había tenido esa vez era una catarsis, porque ella gritaba y decía, y no entiendo por qué, gritaba y decía, y la grande y yo nos quedábamos viendo, o sea, no sabíamos qué decir. Yo creo que estuvo 40 minutos hablando y le tomaba el chocomil y agarraba la quesadilla, o sea, la agarró como cenando, ¿no? Y me decía la psicóloga, tu hija tuvo una catarsis y qué bueno que la tenga a tan corta edad, ajá, o sea, porque está soltando como todo eso que siente. Y entonces esa vez antes de dormirnos la grande me dijo, mamá, Mariel nunca va a volver a estar bien o nunca vamos a volver a estar bien. O
sea, así como ya estoy harta de estar mal, ¿no? O sea, ¿cuándo? Y le dije, es que ¿sabes qué, mijita? No sabemos. Me digo, no sabemos cuándo vamos a estar bien o cuándo va a estar mal. O puede ser que algún día ya nos sintamos muy bien y podamos volver a sentirnos mal por el tema. Pero le digo, nos estamos haciendo todo lo correcto. Le digo, haz de cuenta que estuviéramos enfermas de gripa y nos estamos tomando la medicina. Y me dice, ¿qué es la medicina? Y yo, pues la medicina es ir a la terapia, la medicina es ir a R's, que vamos a un taller para familias reconstruidas. La medicina es hacer nuestras cosas que nos gustan diario. La medicina es habernos ido ya de vacaciones las tres juntas, hacer cosas o planear cosas las tres el fin de semana sin que esto. Eso es la medicina. Estar viendo cómo salimos adelante nosotras tres. Tu papá ya está y siempre va a estar ahí, siempre va a ser tu papá, pero nuestra familia y quienes vivimos y nuestro nuevo núcleo somos nosotros tres. Entonces yo le decía, sí vamos a estar bien, pero no te puedo prometer que en un mes, en 2 meses, Mariel ya va a estar como nueva. Pero es un trabajo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y como que lo entendió, y creo que a final de cuentas, pues las niñas, obviamente me hubiera encantado ahorrarles ese dolor. Obviamente me hubiera encantado que se quedaran con la imagen o la figura que ellas tenían también del padre perfecto, la familia perfecta. Pero al final les dio madurez y estoy segura que el día de mañana les va a dar las herramientas para no permitirlo, para salir adelante, para saber que pueden salirse de donde no estén a gusto, para saber que no tienen por qué vivir una situación así con nadie. Y pues es de las cosas que más me dan como satisfacción de vernos ahora las tres contentas, felices. Obviamente quieren a su papá y siempre lo van a querer y me parece lo más saludable para ellas. Pero las dos ya están, ya ahorita Mariel, que ya está grande, sí está muy consciente también de que pues lo mejor fue que ahí se terminara la relación de matrimonio papá-mamá. Uh-huh. O sea, que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Uh-huh. Mariana en algún momento, que es la mayor y que obviamente la que más se da cuenta, ya en su lenguaje de adolescente me dijo, yo siento que eres más cool desde que te divorciaste. Dice, y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, porque aparte yo sabía que no te dolía la cabeza, yo sabía que llorabas mucho, porque ella me encontraba a veces llorando en el vestidor o en el baño. Me decía, ¿qué tienes, mami? Y yo le decía, me duele la cabeza. O sea, ¿no crees que siempre te duele la cabeza? Y yo, sí, algo tengo. O sea, y era esa la explicación. Entonces hace poco me dijo, sí, porque aparte yo sabía que no siempre te duele la cabeza. Entonces también está esta experiencia de, por más que sean niños, no los podemos engañar y no puedes tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Entonces mi hija, la grande, por lo menos, pues padeció mucho tiempo conmigo también. El ver que su mamá estaba sufriendo y ella no podía hacer nada. Uh-huh. Exacto. Hablemos ahorita del duelo que viviste tú como la principal, ¿no? Al vivir esta separación y divorcio, pero también hablabas ahorita de cómo lo han sufrido tus hijas, estas víctimas colaterales de una separación, que son tus hijos, pero también tus papás y tu hermano, que tienen una relación muy estrecha. Sí. Con tu ex marido, y que también ellos viven esta parte de un proceso de duelo, una pérdida, la expectativa de la imagen que tenía, pues también se destruye. ¿Y cómo vives también tú esa parte? Ese también fue otro proceso porque primero me daba vergüenza divorciarme y el hecho de este fracaso, ¿no? Y después ya que decido separarme, era como, ¿y ahora cómo les explico todo lo que pasó? Después de haber tenido esta imagen perfecta, ahora cómo le hago para que entiendan por qué pasó todo esto. Entonces, ni siquiera lo hice, o sea, durante meses, así como me tardé 3 meses en decirle a mis compañeros de trabajo, ya me separé, y a mis mejores amigos igual. O sea, la gente que realmente se dio cuenta al instante fue gente que convivía a diario, que eran los papás de la escuela o los papás de la gimnasia.
pero mi otro círculo de buenos amigos y eso, pues no, porque en ese momento evité ver a mucha gente, ¿no? O mis familiares de otras ciudades, pues tampoco se enteraron luego, luego. Y entonces fue también vivir este proceso en el que mi papá y mi mamá, por ejemplo, siendo personas religiosas, y hasta mis ex suegros, muy buenas personas, la verdad era como estamos rezando o estamos pidiendo porque se reconstruye esa relación. Estamos pidiendo porque ustedes puedan salir adelante como matrimonio. Estamos rezando porque ese matrimonio se salve. Pues tú cómo les explico que no, o sea, que no hay manera, que no es sano para nadie. Ujú. Con el tiempo, mi papá se fue dando cuenta de muchas situaciones y también por una plática que tuvo con él, mi papá se dio cuenta. Yo no supe cuándo pasó esa plática, mi papá me lo dijo tiempo después, pero dice mi papá que cuando tuvieron esa plática ellos dos juntos, a mi papá como que le hizo clic y dijo, no, o sea, esto no está bien. Y le dijo, ¿sabes qué? Lo mejor fue que se hayan separado. Tienes que salir adelante económicamente porque tienes 2 hijas chiquitas por las cuales ver. Yo te ofrezco mi apoyo si necesitas asesoría en poner tu negocio, lo que quieres hacer, porque va a ser para mis nietas, pero mi hija está mejor sin ti. Pero fue después de un tiempo. Y para mi mamá como mujer, sí fue más como un duelo. Para mi papá fue así como, lo veo más como enojo de darse cuenta de la desilusión. Y para mi mamá fue una desilusión muy desde la tristeza. Y al final, mucho tiempo, por ejemplo, él iba por las niñas y mi mamá no quería ni abrir la puerta. Decía, es que no lo puedo ver, no lo puedo ver. Porque confiaban mucho en él, porque estaban seguros de que las cosas estaban con él o de que él nos cuidaba al 100%, tal era su papel de esposo y papá. Porque sí he de reconocer que él a sus suegros, o sea, a mis papás, pues los cuidaba y los procuraba mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a pensar mal de él? Si él iba y les cargaba y les arreglaba en la casa, si él iba y les ayudaba con maletas o los llevaba aquí o los llevaba allá, o sea, él era un excelente yerno. Entonces, ¿cómo iban a pensar mal de él? Cuando se dan cuenta y también el hecho de ver las lágrimas de tu mamá por ti, también duele. Claro. O sea, y que era lo que yo quise evitar mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que mi mamá me decía, pues ya al final yo era una calavera, ¿no? Pero no porque no quisiera comer, sino porque no me entraba el alimento, no podía dormir, o sea, insomnio, depresión, todo. Me decía mi mamá, hijita, por favor, come, ya no adelgaces. Y yo, pues es que no puedo, mamá, o sea, no me pasa la comida. Entonces, ver esa angustia en tus papás, pues te duele mucho también. Y mi hermano también él decía mi canal, y mi brother, no sé, tenían una relación también muy cercana, al grado que en algún momento mi hermano me llegó a como a reclamar esta parte de, ay, o sea, pues es que no lo dejas tomar. O sea, ¿qué tiene de malo que se eche leche? Y yo, es que si supieras lo que pasa cuando se toma la cheve, o sea, no es como que porque no quiera, es porque hay una situación de trasfondo. Entonces ya cuando mi hermano se da cuenta, así es como, híjole, perdóname, ¿no? Y yo, pues tú no sabías, yo no lo dije, yo no pedí ayuda, pues cómo iban a adivinar. Pero hasta te digo, hasta con mi hermano era así como que, ay, o sea, pobre hombre, déjalo que se tome unas chéves, ¿no? Cuando no sabían que había un problema de alcoholismo en el fondo y que por eso a mí no me gustaba. Y con las niñas, las otras víctimas, pues fue después de ser un papá súper presente, que jugaba lotería en las noches con ellas, que jugaba turista, que la sacaba a la bici, que la sacaba con los patines, que todo desapareció. No porque yo lo quisiera, sino porque él también estaba viviendo su duelo. Entonces, pues de tener un papá súper presente y de la noche a la mañana ya no está. No solo ya no vive con nosotras, ya no lo vemos. O lo vemos 2 horas a la semana. Entonces sí fue un proceso muy doloroso para ellas. Ya obviamente también eso se acomoda con el tiempo, pero pues al principio también te digo, tuvieron un retroceso en que ya como yo siempre trabajé, pues siempre fueron como niñas muy independientes, ¿no? Pero fue de meterlas a bañar como niñas chiquitas, vestirlas, peinarlas como niñas chiquitas. Digo, Mariel todavía estaba muy chiquita, pero Mariana, que ya era más grande, yo sí vi un retroceso así muy, muy importante. Y tanto que a Mariel le derivó en un problema de aprendizaje, que ahorita gracias a Dios ya superó con la terapia, pero sí
no es solo ver, yo no lo logré, sino que aparte estoy haciendo sufrir a mucha gente. Mi ex suegro, que en paz descanse, de las últimas veces que lo vi, me dijo, Ileanita, yo no te puedo ver a la cara porque lo único que sé es que si mi hijo ya no está contigo es porque algo hizo mal. O sea, yo obviamente no fui y le dije a su familia, ay, hijo, ¿sabes? No. Y yo le decía, usted no hizo nada malo. O sea, simplemente no funcionó y usted siempre va a ser el abuelo de mis hijas y esta siempre va a ser su casa. Y me decía, no, yo ya no puedo volverte a ver porque no sé qué pasó, pero sé que hubo algo malo. Y me dio mucha tristeza que él se fuera con esa desilusión de su hijo, porque lo quería yo mucho también al Señor. Tenía una relación muy cercana con ellos también. Entonces, si es no nada más sufro yo como la mujer divorciada, es sufren mis hijos y parte del entorno o de la familia que tienes. Ahorita te digo, pues ya pasaron los años y las situaciones se acomodan y tengo una buena relación con la familia de él también. Y como te digo, ahora ya veo a mis hijas conmigo y digo, es lo perfecto, es lo que tenía que ser. Somos la familia, nosotras tres. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para ir con nuestros patrocinadores y regresamos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. La mayoría de las personas nos hacemos las mismas preguntas al adquirir un servicio a previsión en alguna funeraria. Que si es de mala suerte, que si atraemos algo, y es complicado tomar una decisión de este tipo. Es por eso que Valle de la Paz es consciente que prevenir es brindar tranquilidad en los momentos más difíciles, como planificación financiera al realizar pagos con antelación, pagos flexibles que generan un gran ahorro, alivio emocional al reducir estrés para el gestor y sus seres queridos, asesoramiento de acuerdo con el tipo de despedida, facilitar el proceso administrativo al momento, evitando la demora. Y además cuenta con la garantía de ofrecer un contrato a perpetuidad, los cuales son 100% transferibles en una emergencia familiar. Para su tranquilidad, Valle de la Paz está a su disposición las 24 horas, 7 días a la semana para acompañarte. Valle de la Paz, humanidad, prestigio y trascendencia. Regresamos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC, y seguimos platicando con Eliana Mayorga acerca de la experiencia que ha vivido en este proceso de duelo a partir de su divorcio. ¿Hace cuántos años que llevas ya viviendo el proceso o ya llegaste a la parte de aceptación e integración de esta pérdida? Yo creo que ya llegué a la parte de aceptación e integración. El primer año fue el más complicado, fue el más duro por todos los cambios. Es que son cosas hasta, por ejemplo, una sobrina de mi ex esposo es decoradora de interiores. Entonces, en alguna ocasión que me fue a visitar, me dijo, Juliana, te voy a regalar la redecoración de tu casa. Y yo, ¿con qué dinero? Y me dice, no, pues poco a poco lo vamos haciendo. Sí, poco a poco lo fuimos haciendo hasta que ahora mi casa no tiene nada que ver con lo que fue cuando yo estaba casada. O sea, tú entras por fuera y por dentro, es una casa totalmente distinta. Porque evidentemente se va y se quedan las fotos, se quedan las cosas de él, los recuerdos, o sea, se quedan muchas cosas. Por ejemplo, en casa de mis papás hay un muro donde está lleno de fotografías y había fotos de mi boda, había fotos de navidades con él. Entonces yo creo que año y medio después yo aproveché que nos habíamos hecho una sesión de fotos en la playa con mis papás, mi hermano y las niñas y las imprimí. Y entonces ya llegué y le dije a mi papá, ¿me dejas cambiar las fotos? Y me dijo, aquí mi hijita nadie ha movido nada porque son tus tiempos, pero mueve lo que quieras. Entonces empecé a quitar todas esas fotos que había en casa de mis papás y las cambié por fotos como ya de la nueva familia. En mi casa, el día que lo hice, obviamente tenía muy poco, tenía como un mes, pero ya estaba yo muy segura de la decisión. Y sí fue, me acuerdo que lo hice mientras las niñas estaban en la escuela y un llorar y llorar y llorar y guardar todo y decir, no lo puedo ver porque me lastima, ¿no? O sea, tengo que quitar todo lo que me recuerde a la vida con él. Entonces, el primer año, te digo, yo lo considero el más difícil. Llegar, por ejemplo, me acuerdo que tenía la graduación de un primo en México.
Entonces nadie de mi familia sabía, en teoría, ¿no? Que ya todo el mundo se había dado cuenta. Entonces yo llegaba y decía, todos me van a preguntar por él, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué les voy a contestar? ¿Y qué flojera contar toda la historia? Y aparte me van a decir que por qué si tan buen hombre, tan bonito que era, y así, ¿no? Pero cuando llego a la fiesta, y efectivamente fue una que otra pregunta, y me doy cuenta que no tenía yo el pendiente, el pesar y la angustia de traer un hombre que se fuera a emborrachar y fuera a hacer el ridículo, fuera a malacopear o se fuera a pelear con alguien, y que yo disfruté tanto esa fiesta, dije, qué padre. O sea, soy libre, no tengo por qué estarme preocupando por nadie más. Y disfruté. Después de que, te lo juro, yo creo que una semana o 2 semanas antes de irnos a esa grabación, yo no podía dormir, de pensar lo que iba a decir, lo que me iban a preguntar, todo. Y cuando llego, y sí hubo una que otra pregunta, pero en realidad fue muy light. Y que aparte yo iba bien feliz, pues porque nada más iba a la grabación, no tenía que preocuparme por otra cosa. Fue así como, ay, o sea, ya puedo estar libre en ese aspecto. Como te decía, tomé terapia y estábamos nosotros en una terapia de pareja. Y como él tenía un diagnóstico, pues él también estaba tomando esa terapia. En el momento para mí el camino más fácil fue seguir con esa terapeuta porque así no le tengo que contar toda la historia. Y qué flojera. Entonces yo decía, no, pues sigo con ella. Después por temas económicos no pude seguir con esa misma terapeuta, pero empecé a ir con la que atendía a mis hijas también. A la par, una compañera en el gimnasio me platica de un taller que hay para personas que están viviendo ese mismo duelo y que se lo dan también a los niños. Entonces íbamos a ese. Después, como sí mi depresión fue muy fuerte, tuve que ver temas de psiquiatría y entonces lo hice. Que platicaba yo contigo. Que si al principio, por ejemplo, no salía más que con el círculo de amigos que nos quedamos de estas familias que te digo que sí me apoyaron y eso, esa era como mi relación. Y ya después de eso, fíjate que ese grupo de familias me ayudó mucho, porque aparte el tema es, haces una vida en pareja, entonces tu círculo empieza a ser parejas. Entonces, por ejemplo, en las reuniones del colegio ya no nos invitaban, o ya no invitaban, porque eran reuniones de parejas. Y entonces, pues, ¿qué va a ir a hacer ella sola, no? O no le vaya a coquetear a mi marido, no sé. Pero, por ejemplo, ese círculo de amistades que te digo que nos apoyó mucho, que hasta la fecha son muy amigos, fueron creo que los primeros que no me hicieron sentir mal por andar yo sola. Tenemos que viajar por temas de la gimnasia de Mariana. Entonces, viajábamos 3 familias, o sea, parejas con sus hijos y yo, con mis hijas. Yo era la única que no traía esposo. Y ellos me hicieron como, pues nada, o sea, estás viajando con nosotros. Y detalles tan simples como llegábamos y nos bajábamos a comprar agua para allá donde nos íbamos a hospedar, y el niño de uno de ellos le decían, ayúdale a tu tía. Entonces él bajaba y me compraba las aguas, ¿no? Yo nunca había manejado en carretera, por ejemplo. Con Mariana, como era gimnasta, había que hacer muchos viajes en carretera, pues porque pagar avión era muy caro y entonces nos teníamos que ir en carro, y entonces nos vamos en caravana. Y el papá de una de estas gimnastas me explicó lo que tenía que hacer, tú te vas atrás de nosotros, los cambios de luces, no sé qué, todo. Y pues aventarte a manejar en carretera, nunca había manejado en carretera, jamás, sola no, nunca. Y fue decir como, sí puedo. O sea, me acuerdo mucho cuando llegamos a Houston manejando, Marianita me abrazó y me dijo, rompiste tu récord de manejar, mamá. Y yo, sí, mijita, pues cuando tienes que hacer las cosas, pues las haces, ¿no? Que parecieran ser cosas muy simples, pero que en el día a día dices, híjole, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ese tipo de cositas me ayudaron a ya integrarme ya a una vida estando soltera y que no me importara. O sea, ya iba a las reuniones y te puedo decir que yo ya voy a una boda sin pareja, si me puede acompañar algún amigo, así, ya tuve yo otra pareja, pero puedo ir yo sola y no me incomoda. Puedo estar yo sola en gente y no me incomoda. Pero sí conozco amigas que dicen, no, es que yo no me puedo divorciar porque luego, ¿cómo le voy a hacer? O sea, como con este rol en la sociedad donde ya eres esposa y estás rodeado de parejas. Y yo digo, sí se puede. O sea, no es como un imposible. Obviamente, yo me acuerdo una frase que tú me dijiste mucho y que me decías,
Actualmente la humanidad se quiere curar rápido, quiere que todo pase rápido y todo tiene un proceso. Esa vez me dijiste, nos tomamos un antigripal pensando en que se nos quite la gripa rápido y no dejamos ni siquiera que la enfermedad tenga su proceso. Y eso no sabes cómo me ayudó como a entender que tenía que dejar pasar el tiempo para que las cosas se acomodaran. Ahora descubrí que hay una vida en la que yo soy feliz estando soltera o no estando soltera, en la que viajo con mis amigos, en la que viajo con mis hijas, en la que voy a reuniones con puras mujeres o reuniones con parejas y me lo paso bien. El otro día mi hermano me preguntó, oye, Ileana, ¿y tú qué piensas? O sea, ¿te vas a quedar tú sola o si piensas tener una pareja o qué vas a hacer de viejita? O sea, ¿cuál es tu plan? De más viejita. No, y fíjate que hasta eso como que llegó un momento en que yo decía, pobre de mi hermano, o sea, como que cuando pasó todo, él siendo el hombre de la familia, como que yo sentí que en mi estado así de depresivo, él sintió el peso de, a ver, me estoy quedando con mis papás, que pues, digo, todavía están bien, son muy funcionales, pero pues cuidar a mis papás, cuidar a mi hermana, que ahorita es un guiñapo, más cuidar a sus hijas, ¿no? Asumir una responsabilidad. Asumir una responsabilidad que al final de cuentas pues ni es de él, pero pues ahí le tocaba estar, ¿no? Porque su hermana era un trapo. Y entonces, ¿sabes? Le digo, no sé, o sea, así que tú digas, quiero buscar una pareja, no, si llega no estoy cerrada. Y si no llega, creo que también me va a ir bien, porque creo que tengo muchos amigos con los que puedo viajar o con los que ya he viajado, con los que he hecho muchos planes. Tengo planes de hacer esto, el otro. A mi plan a 3 años es hacer este viaje con las niñas. Yo sé que ellas van a hacer su vida. O sea, que ellas no se van a quedar conmigo solo porque yo no tenga una pareja, que ellas tienen que hacer su vida y tienen que ver por sus sueños. Entonces, quiero que ellas tengan toda la libertad y que yo, a final de cuentas, si viene o no viene alguien, no hay vida, no porque ya fui esposa lo tengo que ser toda la vida. O sea, puedo ser una mujer perfectamente feliz y funcional sin ser esposa ni ser pareja. Totalmente. Eso ya me queda claro totalmente. Nos vamos al mismo asilo todos los que vamos a terminar nuestra vejez sin pareja. Más divertido. A conocer ahí viejecillos. Sí, pero digo, sí, es un proceso difícil, hasta eso no siento que haya sido tan largo. O sea, en el momento sí, dices, ya por favor, ¿cuándo voy a dejar de sufrir? O ya por favor, ¿cuándo voy a dejar de llorar? Hace poco una amiga mía estaba pasando más o menos por el mismo proceso y entonces pues yo la escuchaba y era una y otra vez y una y otra vez. Y obviamente yo con todo el cariño del mundo la escuchaba, pero me acuerdo que en eso tuve que ver a mi hermano como a las 2 horas por un tema de trabajo y le digo, güey, perdóname. O sea, le digo, qué paciencia me tuviste para estarte llorando una y otra vez durante un año por lo mismo. Y se ríe, me dice, ¿por qué? Y ya le digo, es que fíjate, esta amiga está así, así. Y me dice, no, pues obviamente sí te llega a desesperar, ¿no? Pero actúas desde el cariño. Pero sí te lo juro que yo digo, o sea, sí es un shock así muy pesado, pero se puede, o sea. Y entonces si tú me preguntas, ¿ya estás en una etapa en la que ya sientes que estás reconstruida? Sí. Que obviamente también me queda la lección de que la salud emocional siempre hay que atenderla. Por ejemplo, ahorita que mi hija la mayor está pasando por el proceso de la adolescencia, pues estamos en terapia las dos, ya no obviamente una terapia tan fuerte como la que tomamos o tan constante, pero sí vamos las dos porque el cambio de ella a la adolescencia y el hecho de ser una persona y no dos las que la educan, en la que en mí tiene que tener a la mamá que la consiente y la mamá que la regaña. Y que la regaña al mismo tiempo, la que la reprende, la que pone las reglas, o sea, yo soy todo. Entonces, para podernos adaptar, comenzamos las dos a ir a una terapia y nos ha servido muchísimo. Y temas como Mariel es muy alta y eso le empezó a causar jorobarse y no querer que la vieran porque era demasiado alta comparada con las otras niñas, así, pues también. Entonces ya también me quedó la lección de la salud emocional la tienes que atender siempre. Entonces no es como que yo diga, ya estoy bien para toda la vida, ya todos mis problemas emocionales los resolví para siempre. No, o sea, gracias a Dios me siento fuerte, me siento capaz, pero sí sé que hay momentos en los que necesitamos de apoyo
de ayuda y no nada más de un terapeuta, sino que también creo que me quedó la lección de que tienes una red de apoyo a tu alrededor que a veces no la quieres ver y no la quieres ni voltear a ver y mucho menos agarrar. Y que no tiene nada de malo agarrar esa red de apoyo y decir necesito esto o no puedo sola en este momento, ayúdame con esto. No tiene nada de malo hacerlo. Así es. Ya para concluir, ¿qué le dirías a la Iliana de hace, no sé, antes del divorcio o durante el divorcio, desde este presente? Que todo va a estar bien, que vamos a lograr la felicidad, aunque parezca el camino difícil, eterno e imposible, pero sí vamos a llegar y todo va a estar bien y todo va a ser mejor. Que siempre todo va a ser mejor a lo que estábamos viviendo en ese momento. Que sí se puede y que sí puedes. Que no es cierto todo lo que te dijeron. Que tú puedes hacer eso y más. Y que vas a descubrir, y que esa Ileana va a descubrir una mamá tan fuerte que no creyó que existiera. Y una mujer que no creyó que existiera. Y también una relación tan bonita con sus hijas que ni en sueños se hubieran imaginado. Gracias a que viven en una casa con paz, con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Eso es lo que le diría y le aseguraría. Todo va a estar bien y vamos a ser muy felices. ¿Qué le dirías a tu exmarido hoy desde esta tranquilidad y esta paz que estás viviendo? Gracias porque me dejaste a mis hijas, que es lo más valioso que tengo. No me arrepiento de haberme casado porque viví un noviazgo muy bonito, viví una boda increíble. Tuve a mis 2 hijas. Yo desde niña soñaba con tener a 2 niñas, no una niña, no. Yo siempre soñé desde niña tener a 2 niñas y las tuve. Y esas 2 niñas son perfectas, no gracias a mí o porque tengan todos mis genes, son una combinación perfecta de él y yo. También tienen algo de él. Entonces le diría gracias porque a lo mejor tu paso en mi vida era dejarme a mis hijas y dejarme el aprendizaje y hacerme descubrir a una mujer más fuerte de lo que yo pensé que existía. Ojalá que puedas ser feliz y que estés siempre con tus hijas, pero gracias. ¿Qué le dirías a tus hijas? Les diría a mis hijas también que gracias, porque aunque a lo mejor en ese momento no lo percibieron o no lo notaron, ellas fueron quienes me dieron la fortaleza para salir de ahí, quienes me dieron las herramientas sin quererlo, y quienes hicieron que no desistiera yo de nada de lo que había que hacer, ni de sacarlas adelante emocionalmente, ni de sacarlas adelante económicamente, ni de sacar adelante los proyectos que tenían ellas de que si la gimnasia, que si el baile, que si todo. Ellas 2, ustedes 2, con todo lo que han hecho y con todo el amor que me dieron y con la aceptación y que confiaron en lo que yo estaba decidiendo. Al final yo creo que ellas confiaron en lo que yo estaba diciendo. Nunca tuve un reclamo de ellas. Nunca. Confiaron en que lo que yo estaba decidiendo era lo correcto. Gracias a su confianza también. Y gracias a sus ganas de salir adelante y de ir a sus terapias y de ir a los talleres. Gracias a eso pudimos. No fui yo sola. Fuimos las 3. Gracias a eso pudimos hacerlo. Cuando íbamos al taller para familias reconstruidas, nos invitaron a que nos quedáramos como voluntarias y yo no le había mencionado nada y mi hija la grande me dijo, oye mamá, no nos podremos quedar porque yo quiero que así como nos ayudaron, nosotros ayudemos a otros niños que lo necesitan. Le dije, pues justo me acaban de decir, y estuvimos todavía un año, nos quedamos de voluntarias ayudando a la parte de los niños que tomaban este taller. Al final lo dejamos por temas de pandemia y eso, pero creo que también les quedó esta lección aprendida y de verdad sin ellas no lo hubiéramos podido hacer.
Fue un trabajo de las tres y de toda la familia y amigos que estuvo alrededor de nosotros. Así es. Aprender que habemos muchas familias diversas. Diversas. Que habemos muchas personas que también salimos adelante sin una pareja. Uh-huh. Que divorciarte es también una prueba de amor propio. De amor propio. De amor propio y de amor hacia tus hijos, si es que los tienes. Y que sí es un camino difícil. Mencionabas este camino del proceso de duelo, que era como transitar en el infierno, y es que así es el proceso de duelo. Algunos lo pueden ver de una manera distinta, pero el proceso de duelo es como transitar en el infierno y necesitamos transitar por esos momentos dolorosos para poder llegar a esta integración y poder ver revisitar esos recuerdos hacia el pasado que van a doler evidentemente, pero ya desde un agradecimiento, desde un amor y desde un aprendizaje de lo que vivimos con esas personas que con las cuales hoy no compartimos nuestra vida. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí, Elena. Esperemos que más adelante nos vuelvas a visitar para saber cómo va tu proceso. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un capítulo más de Tópico y M, un podcast de Instituto MEC. Les invitamos a que nos sigan, a que le den clic a nuestra página, lo compartan y nos sugieran qué temas les gustaría más que abordáramos en este espacio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y nos vemos en la próxima emisión.